Un mercado vestido de rojo, un mercado inmerso en el miedo, pero en el que sin lugar a dudas vamos a tener que buscar oportunidades de inversión y que hay que medir y tomar el pulso. Lo hacemos hasta ahora con José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, muy buenos días. Eva, muy buenos días. Bueno, hoy quería preguntarte antes de nada, la verdad es que se ve muy mal la situación, es verdad que una visión de impulso no es la que hay que tomar. ¿Con qué ojos miras al mercado en este 14 de febrero de masacre de San Valentín? El día que se tiñen los mercados en el mismo color que representa el amor, ¿no? El color rojo, ¿verdad? Sobre todo en el caso de la renta variable. Bueno, ¿cómo lo veo? Pues evidentemente con preocupación, sobre todo en el corto plazo, fundamentalmente, puesto que en el ambiente lo que estamos viendo es que se acrecentan los focos de tensión que venimos semanas hablando de ellos. Por un lado, veíamos como la pasada semana teníamos un mal dato de inflación en Estados Unidos, peor del que se esperaba, con lo cual eso hace que el mercado esté más nervioso en cuanto a cuál puede ser la actuación que lleve a cabo la propia Reserva Federal Norteamericana en cuanto a subidas de tipo de interés, en la cuantía, la velocidad, importante aquí la velocidad de subida y también incluso la reducción del balance. Y por otro lado tenemos las propias tensiones geopolíticas, en este caso en Ucrania, que lejos de destensionarse, lo que estamos viendo es cómo hasta se le pone incluso hasta fecha de la posible intervención militar. Todo esto es lo que se está dejando notar en el día de hoy en los mercados de capitales, máxime cuando el precio de la energía pues sigue tensionando y sigue presionando los costes ahora mismo, ¿no? Con lo cual, preocupación, inquietud en el corto plazo, hay que actuar, hay que seguir actuando en el reajuste de las carteras. Ahora bien, también es momento de gestionar adecuadamente nuestras propias emociones. Esto no es un juego binario, Eva, esto no es todo o nada, sobre todo cuando se invierte en fondos de inversión. Si estamos a las puertas de un conflicto bélico a gran escala, que evidentemente la estupidez humana es lo más infinito que existe, lo decía Albert Einstein, más que incluso el propio universo, bueno, si de darse esa situación va a dar igual. Si estamos en el oro, que si estamos en la liquidez, como si estamos en la compañía más chicharrera del mercado financiero. Como no lo creo, como esto no creo que vaya a ser un conflicto bélico a gran escala, pienso que esta situación que estamos viendo ahora y que va a ser una tónica de alta volatilidad durante las próximas jornadas, lo que va a generar es oportunidades, enormes oportunidades de inversión, sobre todo la parte de renta variable. Con lo cual, ahora lo que hay que es templar sobre todo los nervios. Evidentemente, sí están en el perfil que nos corresponde y en ese sentido actuar con cautela, pero también preparados, sobre todo los inversores más agresivos, para tomar posiciones en determinadas acciones, puesto que se van a quedar a valores o a precio, mejor dicho, bastante interesantes. Te quería pedir mirar un sector en concreto ahora, pero ya que estás poniendo sobre la mesa esa oportunidad de buscar los valores que sí van a quedarse en una posición interesante, no sé si ya podríamos dibujar de alguna manera hacia dónde va a estar esa opción o si todavía es temprano. Vamos a ver, en el corto plazo, como posiciones tácticas, yo seguiría posicionando en valores cíclicos. ¿Van a sufrir el día de hoy? Claro. O un día como el de hoy, como tú decías, una masacre de San Valentín. Me ha gustado mucho ese nombre que le has dicho, poco amoroso y poco romántico, por supuesto. Evidentemente, todos los sectores van a sufrir. Pero yo sigo viendo oportunidades en el corto plazo, al menos en el corto plazo, todo lo que está relacionado con la energía, con el sector financiero, con lo que es el sector industrial, con las materias primas. De hecho, hay fondos de inversión que invirtiendo o tomando posiciones en acciones en determinados sectores de los que acabo de comentar, probablemente en el día de hoy, bueno, pues se salven bastante mejor de la quema. Eso en el corto plazo, unido con determinados productos, ya bien sean de retorno absoluto, bien sean mixtos, que puedan tener incluso oro físico, lo estabas comentando, como el oro, pues efectivamente es un gran refugio, sobre todo previo a las tensiones bélicas, ¿no? A largo plazo, yo creo que todos aquellos sectores que más llevan sufriendo, y no solo en este ejercicio, sino que ya venían tocados en gran parte del 2000, en este caso 2021,
pienso que pueden generar oportunidades y estoy centrándome fundamentalmente en el tema de la tecnología. Hoy, evidentemente, no es un día para tener tecnología, aunque, ojo, veremos cómo termina cerrando el mercado norteamericano, que no es de extrañar que a lo mejor nos guarde alguna sorpresa y al final termine menos mal de lo que en estos momentos se están cotizando sus futuros, ¿no? Pero yo creo que en el sector de la tecnología hay compañías las grandes, además Big Tech, que empiezan ya a cotizar a niveles de valoración después de la zurra que llevan, bastante interesante. Es decir, que Nasdaq ha caído más de un 10% en lo que llevamos de este año, pero es que hay compañías grandes tecnológicas que han caído mucho más. En ese sentido, no es de extrañar que el mercado de bolsa, en este caso en Estados Unidos, pudiera hacer cierto suelo, no tardando mucho, y a lo mejor desde ahí puede haber un cierto rebote. Y para aquellas inversiones más tácticos, más cortoplacistas, intenten aprovecharlo. Yo, en el caso de los fondos de inversión, que soy en ese sentido más moderado a la hora de tomar posiciones, lo que sí que les digo es de que después de esta quema que se está produciendo, realmente si no se produce ese efecto binario de vamos al final de los tiempos, creo que van a surgir oportunidades, pero actúen con mucha cabeza, con mucho sentido común. Hoy no es el día de huir de la renta variable, no lo creo. Mirando, estabas llevándonos de alguna manera al sector tecnológico, que inevitablemente hace mirar también a Estados Unidos. Hoy parece ser que hay una reunión de esas entremedias que se celebran entre las grandes citas de la FED, en las que se podría hablar y tocar la tasa de descuento, en lo que parece rumorearse ya que podría haber un movimiento incluso anticipado de las subidas de tipos en el mercado americano. No sé si parece un poco precipitado dado en los pocos días que ha habido desde la última cita de la Reserva Federal, pero en caso de confirmarse, ¿cuál dirías que sería el escenario, ya confirmándose? Un tono bastante agresivo, por tanto, si ni siquiera cumpliera con eso, con el tiempo de marcar un calendario antes de cambiar la política monetaria. Pues fíjate, Eva, hemos pasado de la semántica de la inflación transitoria a inflación transitoria muerto y empezamos a hablar de una inflación ya persistente durante más tiempo de lo que se podía pensar. Ese cambio de semántica también se está dejando notar mucho en la forma de actuar, de transmitir y de actuar por parte de los distintos bancos centrales, sobre todo por parte de la Reserva Federal norteamericana y por parte del Banco de Inglaterra, que además ha sido más agresivo incluso que la propia FED. Por la importancia de la Reserva Federal, si en el día de hoy, dentro de unos minutos, adopta una posición más agresiva, evidentemente estaría dentro de ese cambio de rumbo de 180 grados que desde no solo Powell, sino todos los integrantes, o gran parte de los integrantes más halcones de la Reserva Federal pudieran actuar. Esto no sentaría bien al mercado. Es decir, llovería sobre mojado y acrecentaría en el corto plazo posibles turbulencias en el mercado. Con lo cual, lo que decía hace un momento, cuidado, que a lo mejor el día de hoy el mercado norteamericano termina menos mal, entonces olvídense. En ese sentido, las caídas serían evidentemente más pronunciadas en el caso de la renta variable. ¿Por qué? Pues porque la Reserva Federal va a llevar prisa por no quedarse muy por detrás de una realidad de una presión inflacionista tremenda. Esto habrá que seguirlo muy de cerca, primero conociendo las actas de la última reunión por parte de la Reserva Federal norteamericana, pero sobre todo muy importante, ver cuál es el dato de inflación de febrero y los datos de empleo, puesto que en marzo yo creo que es una fecha muy clave de cuál va a ser el ritmo, sobre todo de velocidad, tanto de subida de tipos como de reducción de balance por parte de la FED. Pero ojo, si algo han aprendido los bancos centrales, y no solo en el caso del Banco Central Europeo, con las meteduras de patas que ha habido, por ejemplo en el caso de Trichet, subiendo los tipos de interés cuando no era lo más oportuno, también ha habido ciertas meteduras de pata por parte de la Reserva Federal en un pasado no muy lejano. Y de eso sí han aprendido. ¿Y en qué sentido han aprendido? Ellos intentan modular cualquier tipo de medida de política monetaria, pero sin que lleve a una recesión de la primera economía del mundo. Es decir, hoy estamos hablando de una presión inflacionista, hoy estamos hablando de un mercado laboral norteamericano con unas tasas, pues quizá las quisiéramos en Europa, pero todo esto puede perfectamente cambiar si el banco más importante del mundo toma medidas excesivamente agresivas y además en un contexto donde los estados están hiperendeudados. Con lo cual, sí es normal que haya medidas, pero yo creo que van a ser muy moduladas.
En este contexto y volviendo a mirar oportunidades o lugares para los que huir, aunque decías que de la renta variable estaba claro que no es el momento de huir, José María, estamos viendo esa escalada en los precios de la energía, estamos viendo más aquí en el mercado europeo, gas, electricidad, pero también estamos viendo ese tensionamiento en los precios del petróleo en medio de esas tensiones generalizadas, las que estamos comentando, Ucrania, la crisis energética propia de Europa, también la salida de las medidas restrictivas de la pandemia, y en este contexto no sé cómo hay que interpretar, por tanto, el sector energético y dónde, qué es lo que podemos esperar en él y si tenemos que esperar oportunidades o dónde nos sitúas. En el caso de la energía, y hoy precisamente, que es el Día de la Energía, aparte de los enamorados, la energía evidentemente juega un papel muy relevante dentro de los sectores cíclicos, con lo cual, pero no solo la energía, hemos visto subida del precio del litio, hemos visto subida del precio del aluminio, es decir, la energía como tal, en este ejercicio de transición energética en el cual es inflacionista y en el cual hemos visto menos desinversiones en CAPEX en el caso de las energías más guarretes, más sucias, y evidentemente que las seguimos necesitando, evidentemente es lógico que veamos ese repunte en el precio de las mismas. No tengo ni la menor idea de cuál es la horquilla o dónde puede llegar a subir el precio tanto del Brent como el del West Texas, pero no me extrañaría que lo lleguemos a ver en las próximas semanas por encima del precio en el cual nos estamos moviendo ahora mismo, con lo cual alguien en este desaguisado y en esta quema, como bien apuntabas, puedes tratar de sacar beneficio. Sí, si tenemos determinados fondos de materias primas, no solo de energía, sino también de otras materias primas, incluyendo al oro, en nuestra cartera, como elemento, uno, que nos amortigua cualquier movimiento de alta volatilidad, me refiero sobre todo al oro, dos, aprovechando el incremento en el precio de las materias primas, que repito, lo lógico y más allá del posible conflicto bélico en Ucrania, van a seguir tensionados al alza. Por lo tanto, juega un papel muy, muy relevante dentro, o bien de un producto que invierta solamente en energía, en un producto que invierta en materias primas, o bien en fondos de inversiones con un sesgo más value, y lo estamos viendo, cómo ese tipo de productos lo están haciendo bastante bien. La pasada semana, precisamente, Negocios Televisión hablaba de un fondo de inversión, que es el Fidelity Active Strategy Fast Global, de la gran gestora, como en este caso es Fidelity, y no es de extrañar, evidentemente hoy sufrirá porque hay una gran quema en casi todos los activos, pero en el año llevamos una rentabilidad acumulada superior al 10%. Comparen ese más 10% con la caída del Nasdaq del 10%, es decir, algo tendrá este producto en la cartera que le está haciendo aguantar en este escenario, es decir, la marca y los sectores en los cuales se están invirtiendo es muy, muy importante a la hora de posicionarnos dentro de la renta variable. Por eso digo que no es en torno de eliminar la renta variable. ¿Cuándo sería un entorno de eliminar totalmente la renta variable? Si hubiera unas subidas descontroladas por parte, o una actuación muy descontrolada y de poca confianza por parte de los bancos centrales. Dos, un conflicto bélico a gran escala. Pero si se da este segundo escenario, de verdad, es que nos va a dar igual. Es decir, la amenaza entrevelada de Putin de decir soy un Estado que evidentemente es mucho más pequeño que todo lo que conforma la OTAN, pero que no se lo olvide que yo también soy un país nuclear, evidentemente es para tener los pelos, ponernos con el corazón pues mucho más pequeño en un día en el cual el corazón debería ser mucho más amoroso. Bueno, pues ya hemos hecho un repaso bastante intenso. Por terminar, ¿algunos fondos que te gustasen para terminar, por aquello de buscar con claridad unos fondos con los que despedirnos? Pues acababa de hablar del producto del caso de Fidelity, ¿no? Os emplazo ahora a todos los oyentes, si no pueden ser ahora, luego después en el podcast, a seguir las dos ideas que vamos a hablar hoy de paso corto, vista larga, en unos minutos en el espacio con Fernando La Tienda, ¿no? Pero sí que lo que queremos es un producto defensivo que nos pueda proteger, porque está comprando protección, tanto la parte de deuda como la parte de bolsa. Me quedaría con el mixto de carácter patrimonialista de la casa Dunas. El Dunas Valor Equilibrio lo está haciendo bastante bien. O el WS Concescal Caldemorgan, en este caso gestionado por el que fuera director de inversiones de esta gran gestora alemana, ¿no? De Deutsche Bank. Si ya queremos productos mucho más
defensivos o más prudentes, tendríamos que utilizar algún producto de renta fija de muy corto plazo. Insisto mucho, en el muy corto plazo y además con comisiones súper atractivas, es decir, muy bajas. Ahí hay productos de gestoras como puede ser Amundi, por poner un ejemplo, en el caso de Pictet, la casa suiza, y luego evidentemente siempre hay algún producto con una vocación de retorno absoluto, de una casa británica. Hablabais antes que el mercado que mejor lo hacía en Europa era el Reino Unido, no me extraña, ¿de acuerdo? Sigamos mucho la estela de la libra esterlina y del propio mercado británico por la composición del mercado como tal, ¿no? Pero en ese sentido hay una casa como es Lion Trust, que tiene un producto long short que combina posiciones largas, cortas, aquí buscando un poco los divorcios, ¿no? El día del amor, pero los divorcios, es decir, el que lo que puede hacer mejor frente a aquel que lo puede hacer peor. Es una gestora bueno, pues que en este escenario es capaz de poder aportar valor positivo. Guerra, divorcio y masacre, no pegaba nada para el día de San Valentín. José María, no. Es lo que da, sí, el día. Bueno, paso corto, vista larga. En un ratito con Fernando La Tienda. Muchísimas gracias por hacernos un hueco esta mañana. José María Luna, socio asesor de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Un placer, muchísimas gracias. Feliz jornada y feliz negocio. Feliz negocio y muchísimas gracias a todos y cuidaros mucho.